Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta nueva sesión de los conversatorios de la Corporación Humanismo y Democracia. Y estamos muy agradecidos porque Silvia Izaguirre, que es doctora en filosofía, accedió a conversar con nosotros sobre este tan importante tema que es la educación. Gracias a ustedes por invitarme. Estuve pensando qué decir hoy día, porque la verdad es que la invitación fue muy amplia. Hoy te invitamos a hablar de educación. Y era tan amplio que dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Entonces decidí hablar de qué es lo que ha pasado con la reforma de educación, la gran reforma de educación que se aprobó en el 2015, ¿verdad? Con Bachelet. ¿Qué ha pasado con esa reforma? Eh, Tal vez, no sé si hablar de impacto, pero sí hablar de los efectos que ha producido en el sistema y cuáles son hoy día los desafíos que tenemos, ¿ya? Así que de eso voy a hablar. Si después quieren hablar de otros temas, feliz. Si hay algo que no se entiende, feliz de que me interrumpan nomás y para aclarar cosas que no se entiendan de la presentación. Hice una presentación cortita porque pensé que no los quería latear con tanta información y la idea es después como entrar en un diálogo. Voy a compartir pantalla porque preparé una presentación, que es esta. A ver, entonces se llama ¿Qué pasó con la reforma en educación? ¿Ya? Y me refiero con reforma de educación a la reforma educación, que es la ley de inclusión, ¿verdad? De Bachelet del 2015, que terminaba con el fin del lucro, con el financiamiento compartido y con la selección en el sistema financiado por el Estado en la educación escolar, ¿ya? A eso me voy a circunscribir. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que esa reforma educacional partió por una redefinición del régimen de lo público. Lo que esa reforma hace, ¿verdad?, es redefinir qué vamos a entender por lo público y por lo tanto, con esa nueva redefinición que implica lo público, vamos a cambiar las orientaciones del sistema. Y se van a modificar las características, por lo tanto, que debe tener la educación pública para que efectivamente pueda ser concebida como tal. Y con público vamos a entender no necesariamente la provisión del Estado en educación, sino la provisión financiada por el Estado, ¿ya? Y ahí hubo una discusión bien importante. Para algunas personas del espectro político, lo público necesariamente implicaba aquello que era provisto por el Estado, ¿verdad? Y que lo privado estaba excluido de la esfera pública. Hubo un gran debate al respecto. Lo que primó en ese debate es una concepción más amplia de lo público, una concepción donde sí cabe el sector privado en lo público, haciendo un servicio público, aunque el sostenedor sea privado, ¿verdad? Y también dentro de lo público se acepta la libertad de elección. También es otro principio, ¿verdad?, que permanece dentro de esta definición de lo público. Chile se caracterizaba, ¿verdad?, por uno de los países que en su provisión pública de servicios sociales participaba fuertemente el sector privado y estaba también un principio como la libertad de elección, ¿ya? Que es algo que no es común en el resto de los países del mundo. O sea, uno va a Europa y la provisión de educación financiada por el Estado es mayoritariamente estatal, por ejemplo. Lo mismo, en algunas partes en salud pasa eso, no en todos los lugares. Yo diría que salud, lo que uno más ve es provisión privada, ¿verdad?, pero ofreciendo servicios públicos y en pensiones. Entonces, en Chile, en este debate que fue muy acalorado y muy ideológico y político, permanece el sector privado, entendido como que puede proveer un servicio público, y la libertad de elección. Son dos principios que permanecen, pero se excluye, ¿verdad?, de este concepto el lucro. Por lo menos en educación. En salud sigue estando el lucro, en pensiones sigue estando el lucro, pero en educación se excluye completamente. La selección también se excluye de lo público y el copago. Es decir, el régimen de lo público se entiende como acceso igualitario, exactamente igual para todos, sin discriminación, proyectos inclusivos, gratuitos y sostenedores sin fines de lucro, aun cuando puedan ser privados o estatales,
los sostenedores y respetando la libertad de elección. Entonces hay una fuerte redefinición de lo que vamos a entender por el régimen de lo público, y eso es lo que en el fondo hace este proyecto de ley. Ahora bien, este proyecto de ley sostiene esta reforma y esta redefinición de lo público, entendiendo que estas características son condición de posibilidad para garantizar calidad, ¿ya? Porque está el supuesto de que un sostenedor que persigue el lucro, por definición, no puede ofrecer calidad, dado que todo lo que son las utilidades va a ser una maximización de utilidades para beneficio personal y no para el beneficio de la educación en general, ¿ya? Lo mismo con la selección. La selección sería iría en contra de la calidad en cuanto que afecta el efecto par, porque al descremar a los mejores estudiantes del sistema escolar y concentrarlo en unos pocos colegios, priva a la gran mayoría de los estudiantes de tener pares de alto nivel de rendimiento académico y por lo tanto perjudicaría esa transferencia, ¿verdad? Sin ninguna evidencia empírica que la vale. Y lo mismo con el copago, ¿verdad? Entonces, si bien hay una definición de lo público, ellos sostienen que esta definición también tendría consecuencias positivas en calidad. Sin embargo, como les decía, se partió por redefinir lo público, que es un asunto absolutamente ideológico y que no tiene impacto positivo en calidad ni en integración. Es lo que uno ve a partir de la evidencia empírica, tanto antes de la reforma, con la evidencia empírica que teníamos nosotros, ¿verdad? Observábamos que los colegios con fines de lucro, ¿verdad? No tenían un peor desempeño que los sin fines de lucro, por el contrario incluso, y que ni la selección, ¿verdad? Afectaba el rendimiento académico de los estudiantes porque era muy acotada a muy poquitos establecimientos escolares, ni el término del copago ni la selección afectaba la integración socioeconómica de los estudiantes, dado que la mayor segregación a nivel escolar se explica por la segregación residencial e incluso más allá por la autosegregación de las familias, ¿ya? Entonces, si observamos la evidencia, advertimos que, por una parte, los diferentes sostenedores del sector subvencionado por el Estado tienen rendimientos muy similares. O sea, el promedio del municipal con el promedio del particular subvencionado con el promedio de los con lucro es bastante similar, controlando por nivel socioeconómico, ¿verdad? Al mismo tiempo, observamos que existe una tremenda heterogeneidad de desempeños dentro de cada sector. O sea, dentro de cada sector, si miramos solamente ahora el sector municipal, vamos a ver que hay colegios que lo hacen muy bien y colegios que lo hacen muy mal. Y lo mismo en el particular subvencionado sin fines de lucro y con fines de lucro, ¿ya? Y por otra parte, lo que nos entrega ahora el sistema de admisión escolar, que es algo que intuíamos, pero no sabíamos, y ahora sí lo sabemos, es que las familias prefieren mayoritariamente los colegios particulares subvencionados, incluso a igual resultados CIMSE o a igual resultados en la prueba de selección universitaria, prefieren los colegios particulares subvencionados, ¿verdad? Son tres aspectos que podemos ver. Y acá, no sé si alcanzan a ver los gráficos, tenemos 3 gráficos. Cada puntito es un establecimiento, ¿ya? En el índice vertical está el puntaje CIMSE y en el horizontal está el índice de vulnerabilidad. Y lo que entonces hacemos es graficar a cada establecimiento en función de su promedio CIMSE con su índice de vulnerabilidad para colegios municipales y para colegios particulares subvencionados con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿ya? Y lo que observamos, ¿verdad?, es que, primero, en que todos hay mucha heterogeneidad. Segundo, que los particulares subvencionados están un poquito más inclinados hacia el eje de la izquierda, que es que tienen menos índice de vulnerabilidad que los municipales, ¿ya? Un poquito menos. Y que hay una alta heterogeneidad y que la regresión en términos de promedio es bastante similar entre los 3, ¿ya? O sea, no vemos una gran diferencia como que para poder decir, oye, acá el lucro está matando la educación en Chile, por ejemplo, ¿ya? Y cuando vemos, por ejemplo, acá en este gráfico, juntamos a todos juntos. Y lo que uno observa es una mancha indistinguible,
de colegio. O sea, efectivamente hay un traslape entre los distintos tipos de dependencias de colegio, ¿verdad? Y entonces entonces no tiene mucho sentido si, sabiendo que el mayor desafío, y es lo que voy a terminar diciendo, sabiendo que el mayor desafío en Chile es la calidad de la educación que ofrece el Estado a través de su financiamiento, sabiendo que ese es su mayor problema y su mayor desafío, no tiene sentido hacer política para determinado tipo de colegios por dependencia, porque cuando vemos esta foto, lo que estamos viendo acá es que por dependencia no podemos sacar grandes conclusiones. Se comportan relativamente similar. Y por lo tanto, lo que tú tienes que hacer más bien es una política focalizada a aquellos establecimientos que lo hacen mal, donde hay de todo. Hay particular subvencionado, hay municipal, hay con lucro, sin lucro, ¿verdad? Y tienes que enfocarte en eso. Pero no necesariamente por abordar solamente los sin lucro o solamente los con lucro, vas a poder mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? Perdona si me puedo hacer una pregunta. Sí. Como no conozco las siglas. Municipal, PS, CFL, ¿cuál es ese? CFL es con fines de lucro y SFL es sin fines de lucro. Ok, El terminito rojo es sin fines de lucro y el cuadradito azul es con fines de lucro. ¿Ya? ya. Entonces, Claro. En todo caso, los municipales parecen más concentrados en la parte de baja, ¿no? pero mira la parte alta, ¿qué ves? Yo veo ahí unos cuadraditos también en la parte alta que se Sí. destacan, que deben ser los emblemáticos, ¿te fijas? Y en la parte baja también tienes Ah, cuadraditos, ok, ¿verdad? ok, está bien. Pero en el centro lo que tú ves es una superposición. Entonces, eh, se comportan relativamente parecidos los establecimientos, ¿verdad? Y, y más bien lo que uno debiera tratar de hacer es ser un poco más sofisticado en cómo abordar, qué política tengo que yo que generar para realmente poder distinguir a aquellos que no lo están haciendo bien, ¿verdad? Y para mejorar en ello el nivel académico, porque si solamente con mi política voy a abordar a un grupo que son los con fines de lucro, por ejemplo, o los con copago, estoy, estoy apuntando a una bandada que le voy a pegar a un grupo muy heterogéneo, ¿ya? De hecho, los colegios sin fines de lucro, acá no se ve, pero los colegios sin fines de lucro se encuentran en la parte superior del gráfico, son los que tienen el mejor rendimiento, ¿ya? Y me estoy preocupando de esos establecimientos sin hacerme cargo de los que están, ¿verdad?, abajo. Eso, por una parte. Después, otra manera de mirar, ¿verdad? Cómo se dan los resultados. Cuando miramos cómo son los resultados en pruebas, tanto en las pruebas SIMSE, por ejemplo, que son pruebas estandarizadas y que nos permiten entonces comparar distintos establecimientos y distintos estudiantes, o por ejemplo las pruebas de admisión a la educación superior, lo que uno observa es que el nivel socioeconómico de las familias incide tremendamente en el rendimiento académico de los estudiantes y que ello repercute fuertemente en sus oportunidades futuras, ¿ya? Entonces, en el primer gráfico de la izquierda tenemos, ¿verdad?, el decil de ingreso socioeconómico del 1 al 10, el 10 son los más ricos, el 1 son los más, ¿verdad?, los más pobres, y vemos la cobertura de acceso a la educación superior por decil de ingreso. Entonces, obviamente, en el decil más rico, sobre el 55% están en la educación superior, mientras que en el decil más pobre, que es el 1, ¿verdad?, cerca del 15% logra acceder a la educación superior. Entonces observamos que hay un ingreso bastante correlacionado con tu nivel de ingreso. Obviamente eso no significa que todo se explica por el nivel socioeconómico, porque vemos que hay alumnos, ¿verdad?, que estando en el nivel 1 más pobre, logran acceder a la educación superior, y hay alumnos del 10º CIL que no logran acceder, y así también vemos que hay establecimientos escolares que tienen un excelente rendimiento y otros que no, pero claramente ahí hay un tremendo desafío. ¿Cómo podemos realmente, cómo nuestro sistema educacional puede romper eh, las barreras que tiene la cuna y el nivel socioeconómico de la familia y entregar efectivamente oportunidades en función de los talentos de los estudiantes y de su esfuerzo? Y eso es algo que todavía es un tremendo desafío para Chile. Y en el gráfico de la derecha lo que está ahí son los puntajes de la PAES del año pasado, del año 2023, que son los resultados de la PAES. Eh, Ahí están ordenados del 1 al 10,
eh, por puntaje, ¿ya? El 10 es el 10% de mejor desempeño en la PAES, el 1 es el 10% de peor desempeño en la prueba PAES para entrar a la educación superior, y el verde son, ¿verdad?, los estudiantes de colegios públicos o estatales, el amarillo son los particulares subvencionados y los naranjas son de particulares pagados. Y ahí, como podemos ver, ¿verdad?, claramente los estudiantes municipales se concentran, ¿verdad?, a la izquierda, donde están los peores puntajes, mientras que los particulares pagados se concentran en los mejores puntajes. Entonces, lo que observamos es que nuestro sistema educativo, lamentablemente, no logra agregar valor a los estudiantes o agrega muy poco valor a los estudiantes, y todavía sigue siendo el nivel socioeconómico de la familia el principal predictor de desempeño y de oportunidades futuras, ¿ya? Lo que hace que uno sienta que es tremendamente injusto el sistema, que uno no pueda, que uno con sus propios talentos y esfuerzos es muy difícil romper, ¿verdad?, las barreras que impone la familia que uno hereda. Es un tremendo, tremendo desafío para el sistema, ¿verdad? Y que yo diría que es el principal desafío que tiene Chile. Y Silvia, tercer, disculpa, ¿sí? ¿Sí? un gusto de saludarte. ¿Eso tú consideras que es dado el nivel socioeconómico de la familia o es por el mercado de la educación? ¿En qué sentido? Hoy día tenemos un mercado en la educación superior en el cual hay una gran cantidad de universidades que básicamente quien puede pagar puede entrar. Entonces, no sé si el filtro va por desde el origen de los colegios o bien desde que después, si es que puedes pagarte una carrera universitaria, puedes entrar a la carrera universitaria. Mira, eso podría estar en el gráfico a la izquierda, ¿verdad? Que son quienes están estudiando en la educación superior, ¿ya? Que podría ser que el dinero fuese, ¿verdad?, una barrera. Aunque hoy día existe gratuidad para el 60%, 70% de los estudiantes vulnerables, por lo tanto, tú, si sacaste los 450 puntos que te exige la ley, entras con gratuidad. Eso no quita que haya estudiantes que, habiendo cumplido con ese requisito, igual no pueden entrar a estudiar porque tienen que trabajar para ayudar a su familia, ¿ya? Pero lo que te muestra el gráfico de la derecha es independiente del mercado de la educación superior. Esto simplemente es puntaje en la prueba de admisión, nada más, ¿ya? Puntaje en la prueba de admisión, ¿ya? Que el puntaje te permite, por una parte, entrar a estudiar una carrera de educación superior universitaria, que tiene un puntaje mínimo de corte, y además te permite acceder a las carreras más selectivas y a las universidades más selectivas que te van a entregar mejores oportunidades laborales. Entonces, independiente del mercado universitario, ya en los resultados de la prueba solamente, para poder postular, tú observas una tremenda desigualdad en los puntajes que obtienen, ¿verdad?, los municipales y los particulares pagados. Y esto que uno ve acá, fíjense en la columna 10, ¿verdad?, que son el 10% de mejores puntajes, ¿ya? Prácticamente el 50% de los estudiantes que están en el 10% superior son de colegio particular pagado. Pero resulta que los alumnos de colegios particulares pagados representan el 8% de la matrícula nacional. Entonces, es brutal, o sea, es una sobrerepresentación brutal, ¿ya? Los estudiantes, por ejemplo, municipales, que representan cerca del 35% de los estudiantes de la matrícula de educación escolar, ¿verdad? Solamente un 13%, ¿verdad? Está dentro del 10% superior de desempeño según la prueba. Entonces, no solamente el particular pagado obtiene una alta ponderación, ¿verdad?, relativa, sino que en términos, o sea, en términos absolutos, sino que en términos relativos es todavía más brutal, porque significa que casi, o sea, un alto porcentaje de los estudiantes particulares pagados está en esa categoría, mientras que un mínimo del municipal está ahí, ¿ya? O sea, si el número 10, el particular pagado, estuviera en 20%, todavía estaría casi que triplicando su representación, ¿ya? Está casi en un 50%. Entonces yo creo que esto es independiente del mercado que dices tú, ¿ya? Ok. O sea, la prueba, los resultados de la prueba es totalmente No, independiente del mercado. no, sí, sí, Esto, de todas maneras. el gráfico de Estaba acá, pensando el círculo vicioso del hecho del nivel socioeconómico. Más ingreso económico, mejor educación teórica desde la cuna, en teoría, mayor capacidad de acceso a beneficios,
mayor capacidad de acceso a colegios pagados, a mejores profesores, en teoría. Pero hay que empezar a evaluar lo que es como mejorar la calidad de la educación, pero eso yo creo que es otro nivel de discusión que no da en este minuto. Absolutamente. Y cuando uno mira, a ver, esto pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, los niños de familias con mayores ingresos les tienen en promedio mejor desempeño académico que las familias de menores ingresos. Eso pasa en todos los países del mundo. Ahora, no pasa con esta magnitud. Esa es la gran diferencia. No pasa con esta magnitud y también ocurre que en países, por ejemplo, como Alemania, no hay tanta dispersión salarial. Entonces, una persona que entra en una carrera técnica no tiene una diferencia salarial tan alta como con un universitario como en Chile, ¿verdad? Pero incluso, pero en estos países donde también vemos estas diferencias, no son de esta magnitud, son muchísimo menores, ¿ya? Y eso es lo importante, me parece. Respecto de los liceos emblemáticos, porque creo que es importante los liceos emblemáticos, porque como yo les decía, está bien, el nivel socioeconómico pesa, pero no es determinante y no es un determinismo puro. Hay excepciones, hay valiosas excepciones, hay colegios que hacen la diferencia, ¿ya? Y hay niños que logran romper el círculo de la pobreza. Y uno de los establecimientos, un tipo de establecimientos que marcaba la diferencia eran los liceos emblemáticos en Chile. Eran poquitos liceos, eran pocos, eran no más de 20 en todo Chile, ¿ya? No más de 20 en todo Chile, que seleccionaban a sus estudiantes en función de su desempeño académico. Eran colegios altamente demandados por la familia, eran colegios muy exigentes y eran establecimientos que le iban excepcionalmente bien en las pruebas, tanto del CIMSE como en las pruebas para ingreso a la educación superior, y eran establecimientos que lograban, ¿verdad?, matricular a sus estudiantes en las universidades y en las carreras más selectivas del país. ¿Y por qué esto es importante? Porque si bien era un número muy acotado en comparación con el total de alumnos en Chile, ¿verdad? Uno podría decir, pucha, la diferencia es marginal, sí, pero lograban penetrar a la élite, ¿verdad? Y lograban posicionar a personas de bajos ingresos en puestos de liderazgo, tanto en política, como en el sector económico, como en justicia, como en los distintos poderes, ¿verdad?, que gobiernan el país. Y eso hacía que la élite pudiera ser un poco más diversa y eso tenía un efecto positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Con la ley de inclusión, una de las cosas que se termina es la selección. La selección de todo tipo, no solamente la selección por religión o por características de la familia, sino que también se termina con la selección por mérito académico a partir de séptimo básico, que antes estaba permitida, ¿ya? Estaba permitido para pocos colegios que se definían como de excelencia académica o artística, y con esta ley se termina con eso, y los liceos hoy día de excelencia no pueden seleccionar a sus estudiantes, es decir, pueden seleccionar a sus estudiantes, solamente el 70% de sus vacantes son sin selección, entran directamente por tómbola o por sistema aleatorio, y el 30% ellos pueden seleccionarlo, pero ese 30% se selecciona solamente de forma aleatoria entre quienes pertenecen al 20% superior de notas de enseñanza básica. Y por lo tanto se rompe con un liceo emblemático. O sea, cuando tú tienes 70% de tu matrícula que no tiene ningún estándar en rendimiento, termina no siendo un liceo de alta excelencia. Y acá lo que vemos, por ejemplo, en el primer gráfico a mano izquierda, es el desempeño medido por CIMSE, ¿verdad?, de los establecimientos de excelencia, que es o sea, los emblemáticos, los municipales, los particulares subvencionados, los particulares pagados, ¿verdad? ¿Y qué observamos? Todos están relativamente estables y a partir del 2018, producto, ¿verdad?, entre el estallido social y la pandemia, disminuyen su rendimiento. Eso ocurre en todos. Pero el que más baja su rendimiento, y lo baja desde el año 2016, ¿verdad?, son los liceos emblemáticos. Ellos bajan drásticamente su rendimiento. Y aquí en el gráfico de la derecha, ¿verdad?, vemos el porcentaje de alumnos del primer y décimo decil de la distribución de puntaje en la prueba de acceso a la educación superior que provienen de liceos emblemáticos entre 2015 y 2023. ¿Qué quiere decir esto? En el año 2015,
el 8% de los alumnos, eh, el 8% de los alumnos del decil de mejor desempeño provenía de un liceo emblemático. El año 2023, menos de un 4%. ¿Ya? Es decir, el número de estudiantes de liceo emblemático que está dentro del 10% superior de desempeño bajó a la mitad. ¿Ya? Mientras que el número de estudiantes o el porcentaje de estudiantes de liceos emblemáticos de peor desempeño, del decil 1 de peor desempeño, aumentó al doble, de 0,4 a 0,8. ¿Ya? Y eso precisamente después de haberse aprobado la ley de inclusión. ¿Ya? Acá uno no puede decir que todo esto es efecto de la ley de inclusión. Acá hay muchas cosas. Acá está el tema de la violencia, ¿verdad? Acá está el tema también del ranking, que es un desincentivo de los liceos emblemáticos. También está la ley de inclusión. O sea, hay muchas cosas, pero lo que uno observa es que desde el año 2015 hasta el año 2023 duplicaron el porcentaje de estudiantes de peor desempeño de los liceos emblemáticos y se disminuyó la mitad, ¿verdad? El porcentaje de estudiantes en que ingresaba de mejor desempeño. Ojo, este 8% no es 8% de los alumnos del liceo emblemáticos, no. Es el 8% de los alumnos del decil de mejor desempeño. Es harto, ¿ya? Es harto. Y bajó a la mitad. Y bueno, y aquí estamos enfrentados, digamos. ¿Y por qué les mostraba esto? Porque si nosotros tuviéramos el problema de Finlandia, tal vez uno podría pensar que podríamos transitar hacia un sistema más homogéneo, más inclusivo, ¿verdad? Sin liceos de excelencia. Pero la verdad es que esta medida, esta reforma educacional, se toma con estos datos. Ay, acá dice CIMSE 2012, pero esto no, este es el CIMSE del año pasado. Este es el CIMSE del año 2022, ¿ya? 2023, perdón. Y resulta que en cuarto básico, en lectura, bueno, hasta al revés. No, es que ya, pucha, perdón, se me dieron vuelta los datos. Bueno, no importa, se los voy a leer yo. En cuarto básico, el 43% de los alumnos está en nivel insuficiente, ¿ya? Y sobre el 70% de los estudiantes no alcanza el nivel adecuado en cuarto básico en lectura. En segundo medio es más dramático, y acá están más los datos. No, acá están bien. El 50% está en nivel insuficiente de lectura, en segundo medio, insuficiente. Y el 80% no alcanza el nivel adecuado. No estamos hablando de un buen nivel, no. El mínimo que tiene que saber para su año solo lo alcanza el 20% en segundo medio. Y en cuarto básico solo lo alcanza el 30%. ¿Ya? Y en matemática también es dramático, ¿verdad? Solamente el 23,7% alcanza el nivel adecuado, el 76%, 77%, 76% no alcanza ese nivel adecuado y sobre el 80% no alcanza el nivel adecuado en segundo medio. O sea, nuestro principal problema es la calidad de la educación. O sea, acá nuestros niños no están adquiriendo o desarrollando los conocimientos y las habilidades básicas para desempeñarse en el mundo de hoy día. No las están adquiriendo. Es un problema transversal que es independiente de la dependencia, ¿verdad? Que afecta de forma transversal a las familias. Y la verdad es que en los últimos 10 o 15 años la política pública se ha concentrado en temas de estructura y arquitectura institucional y no se ha metido a la interacción que ocurre al interior del aula para poder mejorar esa interacción y lograr que los niños aprendan. No ha estado el foco en cómo. La pregunta no ha sido cómo hacemos que los niños aprendan a leer antes de cuarto básico, sino que siempre la pregunta ha sido: estamos en contra de las evaluaciones, no nos gusta el sistema de financiamiento, ¿verdad? No nos gusta el sostenedor de la educación estatal, no nos gusta el lucro, no queremos selección, pero nunca ha estado qué tiene que ocurrir en el sistema educacional para que ese niño aprenda a leer con ese profesor en esa sala de clase. Esa es la pregunta que no hemos hecho y se ve en los datos. Los últimos 14 años no hemos avanzado en nuestros rendimientos académicos. Y lo que sí hicimos hasta el año 2010, ¿verdad? Chile fue de los países que más mejoró su calidad de educación hasta el año 2010.
y de ahí nos estancamos. Ya llevamos 14 años estancados. Y con una fuerte desigualdad en términos socioeconómicos, ¿verdad? Y por último, lo que la evidencia siempre dice es que la tasa de retorno de la inversión durante los distintos momentos de la vida es desagregada por nivel socioeconómico, que están las dos curvas, y lo que dice la evidencia, ¿verdad?, es que la tasa de retorno en la inversión en los primeros años de vida es muchísimo mayor que la tasa de retorno que te da la inversión en los años de vida en la adultez. Por lo tanto, si tú quieres abordar el tema de la inequidad y de la falta de oportunidades, donde más conviene o donde más eficaz invertir es precisamente en la edad temprana, es decir, en el periodo preescolar y en la educación básica. Y cuando nosotros miramos la discusión política en Chile y el presupuesto, lo que observamos es todo lo contrario. De lo que estamos hablando es de gratuidad en la educación superior, de la condonación del CAE, de aumentar financiamiento para la educación técnico-profesional superior, y de lo que no hablamos nunca es de la educación parvularia, que claramente tiene una menor cobertura que la educación superior, ¿ya? O sea, la educación parvularia en Chile tiene menor cobertura que la educación superior, que es algo muy anómalo a nivel mundial, y además tiene muy pocos recursos, pero además no es tema, y no ha podido ser tema, que es donde uno podría tener los mayores retornos, no solamente en términos de rendimiento académico, sino que también en otras variables como salud mental, salud física, empleo, etc. Entonces, acá un par de conclusiones. Nuestro principal desafío es la calidad de la educación que provee el Estado, ¿ya? No problemas institucionales, estructurales, financiamiento, etc. El problema que con el SAE, ¿verdad?, que es el sistema de admisión escolar y que últimamente hemos visto, ¿verdad?, en las noticias todo el tiempo, los 3.000 niños sin ni poder ir al colegio, los reclamos de los papás frustrados porque sus hijos no pudieron quedar en el colegio que ellos quieren. En realidad lo que está revelando el SAE es la escasa oferta de calidad. Los padres postulan a los pocos colegios de calidad que tienen cerca y no quedan en ninguno de esos porque esos colegios están con una tremenda demanda, y el no quedar en esos colegios, la frustración es terrible, porque sabes que tienes que mandarlo a un colegio que donde no van a aprender. Y el Estado no puede, y es un tema matemático, un colegio con 100 vacantes que postulan 1.000 alumnos, 900 quedan fuera, con cualquier sistema, ¿ya? Y la frustración entonces es la de esos 900 padres que no quedaron en ese establecimiento y se tienen que conformar con ir a uno de mucho peor calidad. Y eso es lo que está revelando en el fondo el SAE, es la crisis que revela el SAE, el sistema de admisión. Y me parece que para poder avanzar en equidad y calidad, un mínimo como de acuerdo debiera ser que tenemos que invertir más y mejor en educación parvularia y escolar, como primer acuerdo, que todavía no hay consenso al respecto, porque la educación superior ejerce una presión brutal, digamos, ¿verdad? Son prácticamente, no, esto se va a grabar, no es pero son un grupo de poder que lo hacen sentir y tienen una capacidad negociadora muchísimo mayor que la educación parvular y que los niños menores. Y la reforma educacional de 2015 no abordó los puntos críticos para avanzar en calidad. Por el contrario, ¿verdad?, tuvo consecuencias negativas. El fin de los liceos emblemáticos, creo que le hace un daño. Si bien uno podría decir que es marginal, con esta reforma hoy día entran menos estudiantes del sector municipal a las universidades más selectivas del país. Después de esta reforma, entran menos estudiantes que fueron a un colegio subvencionado por el Estado a las universidades más selectivas del país, ¿verdad? Y con eso haces una élite mucho más homogénea. Y tal vez más importante todavía, la ley de inclusión aumentó la burocracia en los establecimientos de forma muy importante. Hoy día los directores de colegio son prácticamente un empleado burócrata que tiene que llenar papeles, ¿verdad? Y no puede concentrarse en su principal tarea, que es llevar adelante un proyecto educativo enfocado en la calidad. No tiene el tiempo para eso. Y creo que eso hoy día lo estamos padeciendo. ¿Y qué cosa? Bueno, es difícil mejorar la calidad de la educación. Pocos países lo logran. Chile avanzó muchísimo
en los años 90 y 2000, hasta el 2010. De hecho, hay un paper que demuestra que Chile estuvo entre los 5 países que más aumentó la calidad de su educación entre el año 2000 y 2010. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que dice la literatura que es clave para asegurar calidad? La calidad de la educación no puede ser más que la calidad de los docentes y directivos al interior de los establecimientos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un tremendo desafío en lo que es la formación inicial de calidad para los profesores. Tenemos también un desafío para atraer a jóvenes talentosos y con vocación a la profesión docente, ¿verdad? Una profesión docente que promueva el buen desempeño y que retenga a los profesores, porque hoy día tenemos el grave problema de que incluso los profesores de bajo desempeño se quieren ir del sistema, porque está siendo muy difícil y muy costoso trabajar en el sector de educación, ¿ya? Y es cada vez más problemático, incluso para los colegios que pagan mejor, encontrar profesores que quieran seguir haciendo clases. Está muy, muy difícil. Tenemos también que la evidencia dice que mayor autonomía de los establecimientos, ¿verdad?, genera mejores resultados en términos de gestión y también en términos de calidad. Hoy día tenemos a los establecimientos financiados por el Estado muy amarrados y con muy poca autonomía, y esa pérdida de autonomía es incluso mayor para los establecimientos municipales y dramáticamente peor para los nuevos servicios locales públicos, ¿ya? Ellos sí que están totalmente amarrados. Tenemos un financiamiento suficiente. Tener un financiamiento suficiente y equitativo para la educación escolar también es uno de los aspectos que es importante. Chile en este respecto está bien respecto de los indicadores a nivel internacional. Invierte cerca de 3,5 puntos del PIB en educación escolar, que es promedio con los países de la OCDE. Podríamos hacerlo mucho más eficiente, ese gasto, porque lo que uno observa en los países de la OCDE es que si bien invierten ese mismo 3,5 puntos, lo hacen en establecimientos mucho más grandes. Y lo que uno observa en Chile es que producto de esta libertad de mercado, por así decirlo, en la oferta, tenemos una cantidad tremenda de establecimientos muy pequeños que no son sostenibles económicamente o son sostenibles a costa de calidad. Entonces, hay estudios que indican que un colegio, para ser sostenible con calidad, tiene que tener al menos 800 alumnos, ¿ya? Un colegio, para sobrevivir, tiene que tener 400 estudiantes, y cerca del 50% de los establecimientos en Chile tiene menos de 200 alumnos. Entonces, a mayor segregación o atomización de la oferta, ¿verdad?, más costoso es mantener esa oferta y por lo tanto es más ineficiente el gasto en educación, ¿ya? Y ahí tenemos un tremendo problema. Y por último, también la evidencia dice que las estrategias para detectar los alumnos con más dificultades y ofrecerles medidas de apoyo a esos estudiantes focalizadas tiene un tremendo impacto, no solo en esos estudiantes, sino que en todos los estudiantes en su conjunto. Así que con eso termino. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación. Fue muy completa, llena de ideas para seguir conversando. Así que voy a ofrecer la palabra para reunir un par de preguntas. Nuestro presidente ha levantado la mano y voy a ver si alguien más quiere formular una pregunta. Si no, la segunda pregunta la formulo yo. Así que, presidente, don Felipe. Gracias. Oye, gracias, Silvia. Encuentro súper buena la presentación, pero me quedo con una sensación así de, pucha, como de desesperación, porque a pesar de estar claro, hay que privilegiar lo preescolar y lo parvulario. Eso significa, no sé, porque en el fondo tiene que ver con recursos, porque lo parvulario hay que hacer, lo preescolar hay que hacerlo crecer y eso es mucha inversión y gasto corriente. Entonces, de alguna parte tiene que salir eso y tocar algún sector educacional u otro va a ser difícil, porque hay que trasladar muchos recursos, si no va a ser muy lento, porque podría ser con un porcentaje del crecimiento de la recaudación, pero estamos con poco crecimiento, entonces poco crece la recaudación. Y segundo, en los otros temas, yo creo que por lo que tú dijiste, sí tiene que ver con estructura, porque cuando tú tienes que agrandar los colegios, bueno,
tiene que haber alguna propuesta estructural o de incentivos que modifique esa situación. Entonces ahí hay también una discusión de fondo y lo de la calidad. Claro, el 3,5 con los países desarrollados es similar, pero es menos plata aquí, porque somos más pobres. Entonces también puede haber un tema de recursos allá. Y voy a hacer una última reflexión. Quizás como sociedad uno debería decir, bueno, aquí hay, que en mi opinión puede ser no compartida por otro, pero dos sectores que éramos privilegiar en Chile, que son los más viejos y los más jóvenes. Entonces, decir, si esa es nuestra prioridad, ahí enfocamos nuestro esfuerzo, pero eso es una discusión de definición de prioridad y tiene que ser un acuerdo como de largo plazo, ¿no? Y en los jóvenes yo metería aquí, ¿no es cierto?, preescolar y parvulario, si es lo más esencial, porque creo que el diagnóstico es súper potente en lo que te entrega de dónde debemos privilegiar. Ahora, hay que hacer un trabajo de convencimiento para poder llegar a eso. Sí. Eso, Diego, ¿eh? Muy bien. Agrego una pregunta que tenemos en el chat, Silvia, para darte la palabra y después vamos a la segunda ronda, don Carlos Concho. La pregunta es de Hugo Marivil, que te pregunta, Silvia, ¿qué opinas sobre la educación en el hogar y luego dar exámenes libres, el homeschooling? Así que esas son las dos preguntas de la primera ronda y después vamos con don Carlos, don Oscar y yo también voy a poner una pregunta por ahí. Ya, a ver, o sea, muy de acuerdo con muchas cosas que dijiste, Felipe. ¿Cómo financiar la educación parvularia? Sí, pues siempre es un problema redistribuir. Ahora, nosotros estamos subvencionando el diésel y a los que estamos subvencionando o subsidiando es un sector que es muy rico, el sector de transporte, ¿ya? Es un sector súper rico y lo estamos subsidiando. Yo ya no me acuerdo cuánto era, si eran 2.000 millones de dólares, por ejemplo. Mucha plata. Tú con 400 millones de dólares no es una inversión menor en educación parvularia. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema del Estado? Y es un problema de la política y un problema de todos los países. Que los sectores que tienen mucho más poder agarran un pedazo más grande de la torta. Y los sectores que tienen más poder, por lo general, también son sectores poderosos. Y acá está muy mal distribuida la torta. De hecho, en la OCDE, ¿verdad? Lo que uno observa es que los países, antes de impuestos y antes de transferencias, son muy desiguales. Tan o más desiguales que Chile. Suecia es más desigual que Chile, antes de impuestos y antes de transferencias. Pero resulta que con impuestos y sobre todo con transferencias, logran bajar su nivel de desigualdad tremendamente. Y uno lo que ve en Chile es que después de impuestos y después de transferencias, no baja la desigualdad, no baja. Entonces, estamos haciendo mal la pega del Estado en tema de la transferencia, porque el mercado es desigual y te genera desigualdades. Y eso pasa en todos los países del mundo. Pero el Estado, el rol del Estado es justamente, a través de impuestos y transferencias, reducir esa desigualdad, y eso Chile no lo está haciendo. ¿Ya? Y no lo está haciendo porque gran parte se lo está pasando, o sea, no tenemos cabotaje y a quién beneficia a las navieras, ¿verdad? Tenemos un subsidio al diésel a quién estamos beneficiando al transporte. Y así nos vamos. O sea, vamos cortando subsidios, po. Tenemos una cantidad de programas que son como cerca de 600, 300 millones de dólares que no producen ningún efecto. Y todos los años lo evaluamos, ¿verdad? Y sobre el 80% dice que no tiene ningún impacto y se siguen renovando. Y no pasa nada, ¿te fijas? Entonces, hay plata que podemos utilizar, pero para eso que hay que romper huevos y parece que afectar a algunos, ¿verdad? Que se están beneficiando y que tienen un costo social mucho más alto y hay un costo alternativo para la sociedad mucho más alto. O sea que tenemos plata para redistribuir, tenemos. Y si no, por último, un acuerdo respecto del crecimiento, que hoy día no estamos creciendo, pero los años anteriores sí crecimos y tampoco se la dimos a la educación parvularia. Sí, por supuesto que hay temas de infraestructura o sea, si queremos aumentar el tamaño de los colegios, ¿verdad? Necesitamos invertir en infraestructura, pero tenemos un problema previo a eso. Tenemos el problema previo que en Chile, a ver, la educación no es igual que una fábrica de salchicha. No es igual que una fábrica de salchicha. Y la tratamos exactamente igual como los kioscos, como en las fábricas de salchicha, ¿ya? Que el mercado opere, que se cree la cantidad de colegios, da lo mismo. No, no da lo mismo, porque resulta que un colegio de 200 alumnos no va a poder ofrecer calidad y necesitas un tamaño mínimo de 400, 500, 600 estudiantes para poder realmente ofrecer calidad en los sectores urbanos, ¿ya? Y como el Estado es el que financia, ¿verdad? El Estado debiera ser
mucho más estricto en la creación de establecimientos y en subsidiar establecimientos. En los países donde el Estado subsidia al sector privado, ¿verdad? El Estado exige una matrícula mínima. En Inglaterra, en Holanda, en Bélgica. Ojo, Holanda y Bélgica tienen 70% de la matrícula en el sector privado, pero le exigen un mínimo de número de estudiantes. Porque si tú empiezas a aceptar la creación de establecimientos pequeñitos, lo único que estás haciendo es financiar pobreza, ¿ya? Porque esta industria necesita un mínimo, y en Chile tenemos un pavor a poner estas restricciones porque creemos que estamos coartando la libertad de enseñanza, y eso es absolutamente falso, ¿ya? Absolutamente falso, y ahí hay una lucha ideológica que no le hemos liberado. O sea, antes de hablar de infraestructura, tendríamos que regular la oferta con estos criterios básicos y mínimos, que lamentablemente ni siquiera se discuten, ¿ya? Respecto de los más viejos y los más jóvenes, lo que te muestra la CACEN es brutal. Lo que te muestra la CACEN es que cerca del... No voy a ocupar la última CACEN, que dice que el 6%, estamos con un 6% de pobreza, pero dice que la anterior dice que un 9% de la población vive bajo la línea de pobreza. Un 9% de la población, ¿ya? Cuando vemos qué porcentaje de los adultos mayores está bajo la línea de pobreza, te dice que es cerca de un 4%. O sea, la mitad que la población que vive bajo la línea de pobreza. Está súper representado, ¿ya? O sea, los adultos mayores, la población más rica que hay en Chile, ¿ya? Y cuando tú miras a los niños, el 18% de los niños está bajo la línea de la pobreza. 1 de cada 5 niños vive bajo la línea de la pobreza en Chile. Y a ellos es a los que menos les damos plata. No existen, no existen. Entonces, si tú me dices, tenemos que dar más a los viejos y a los jóvenes, no. Tenemos que darle mucho más a los niños, que es la población más vulnerable de Chile y a la que menos le transferimos. Es brutal. Entonces, eh, y estos datos están, los medimos, los sabemos, y cuando miramos cómo repartimos la torta, la verdad es que cuesta entender. Y, bueno, la política es eso, pues, conciliar intereses. Y respecto de la educación en el hogar, homeschooling y los exámenes libres, a ver, no soy una experta en estas materias, pero obviamente para poder hacer homeschooling, la familia tiene que tener un capital cultural tremendo, ¿verdad? Y además, por lo general, un adulto en el hogar no puede trabajar, tiene que estar con el niño, ¿verdad? Haciendo de el moderador con la plataforma, en plataformas que hoy día tú pagas y puedes seguir el homeschooling a través de plataformas digitales, pero si el niño es muy pequeño, tiene que estar un adulto. Eso significa que la madre por lo general no puede insertarse en el mundo laboral y no puede tener independencia económica, y requiere de un nivel cultural muy, muy alto. Pero no solamente eso, está bien, la plataforma digital te puede entregar conocimientos y te puede enseñar a leer, a escribir, incluso te puede enseñar otro idioma, pero pierdes toda la interacción con lo que son tus pares, pierdes la sociabilización, pierdes la posibilidad, que es uno de los tremendos roles de la escuela, de formar ciudadanos. Entonces, en principio yo creo que la formación en la casa es una formación tremendamente más pobre que la que te puede entregar un colegio por el solo hecho de interactuar con otros pares, con tener otra red de apoyo distinta a la de tu familia, ¿verdad? Integrarte a la sociedad en la cual estás inserto, etcétera. Muchas gracias, Silvia. Ahora vamos con una segunda ronda de preguntas. Don Carlos Concha, le doy la palabra y luego vamos con don Oscar. Sí, buenas noches. Gracias, Silvia, porque nos ilustra muchísimo en temas que son de primera importancia. Es una pena sí compartir tanta noticia negativa, porque yo creo que yo no sé, estamos en una condición en la cual cada vez como que uno ve menos esperanza en muchas cosas. Entonces, decisiones que se han tomado y que hoy día nos tienen más complicados. O sea, si uno mira para atrás en la primera infancia, decisiones como los jardines de transferencia o los mismas cuidadoras hoy día, digamos, son como desprofesionalicemos un poco esto, paguemos un poco menos para la primera infancia.
los datos de rezago respecto de los aprendizajes, los niños menores de 5 años dicen que el 18% de nuestros niños tiene rezago respecto, o sea, sabe menos de lo que debería saber a esa edad. Bueno, entonces un punto que yo creo que las políticas tienen que, tienen que hacerse cargo y es un punto enorme y yo creo que el fundamental. Pero hay dos cositas más que me importaría que comentaras. Una es una duda, porque el sistema de admisión escolar es verdad, o sea, si tú tienes 100, hay una demanda de establecimientos educacionales de calidad y eso hace que la oferta sea escasa y la demanda sea amplia y no se satisfaga, digamos. Pero no obstante, el problema es peor porque incluso no existe, están copados los establecimientos de mala calidad en algunos sectores, digamos, y no hay dónde meter niños. ¿Ya? Entonces el problema es más crítico todavía, porque hasta los establecimientos de mala calidad no logran absorber la demanda de matrícula en algunas zonas, en Copiapó, en Atacama, eso es visible desde hace varios años. Entonces, el tema más bien, ¿cuál sería? El tema es poner container y hacer crecer, digamos, la oferta educativa de establecimientos que ya existen o crear nuevos establecimientos, bajar los requisitos para nuevos establecimientos con las condiciones que tú dices. Es un punto que me gustaría nos ilustrara un poco más. Y lo segundo es, hay un tema con la docencia, o sea, todos los estudios dicen que tenemos un déficit de docentes creciente y un déficit de docentes, digamos, del orden de varios miles de aquí a 4 o 5 años más, digamos, y uno que está metido en el sistema se da cuenta de que efectivamente hay lugares en los cuales simplemente no se encuentran docentes y no hay docentes, no hay docentes de inglés, no hay docentes de lenguaje en Atacama. Los docentes de ciencia ya son muy escasos, o sea, no hay docentes de ciencia. Entonces, y eso va a ser creciente, o sea, eso no es algo que tú digas, ah, de aquí a 2 o 3 años vamos a revertir eso. No, eso demanda políticas, muchas políticas para incentivar a los estudiantes a estudiar pedagogía, pero también demanda asumir eso hoy día. O sea, y no lo va a tener como respuesta en los próximos 3 o 5 años, lo mismo que la cantidad de establecimientos nuevos. Entonces, ahí un comentario también me gustaría sobre esa parte y finalmente el ministerio está trabajando en algo que llama plan de reactivación. ¿Qué opinión te merece eso? Porque la recuperación de aprendizaje de post pandemia, digamos, entonces el ministerio abrió un plan de reactivación educativa que ha estado am, implementando y me gustaría saber la opinión que tienes sobre eso. Don Oscar, le cedo la palabra entonces y, y cerramos. Sí. ¿Ahí me oyen? Sí. Ya, ok. Mira, es que realmente me parece bien impactante lo que planteaste, Silvia. Ahora, cada uno tiene sus puntos de donde está sensible, digamos, pero en todo lo que tú planteas, me parece, digamos, una responsabilidad estatal muy fuerte en términos de lo que está ocurriendo con la educación, ¿ya? Y yo mientras conversábamos, había ido a buscar antes de la reunión, algunos datos, digamos, ¿ya? Y que los comparto, digamos, que tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Fíjate que entre 2013 y 2022 creció un 52% el gasto público, gasto fiscal, mientras el producto per cápita creció un 10%. ¿Mm? O sea, el Estado creció 5 veces más que el ingreso de las personas, digamos, en ese periodo, ¿ya? Y en el presupuesto, digamos, en algún desglose se da lo siguiente, el gasto público creció un 52%. Bueno, el gasto en educación creció un 45%, pero si tengo esta desagregación, pero mientras la enseñanza preescolar, primaria y secundaria creció un 36%, la enseñanza terciaria más que se dobló y creció un 104%. O sea,
en términos relativos, la educación primaria, ¿ya? y preescolar perdió fuerza dentro del presupuesto del Estado de Educación y más que se duplicó el del mundo terciario. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, ¿por qué te lo planteo? Porque yo tengo la impresión que tenemos una situación que no es de este gobierno, es una cuestión mucho más prolongada que eso, pero tenemos una situación de, de gestión pública y división del Estado que está siendo imposible para el país, está ayudando más bien a destrozarlo, ¿ya? Y que en ese sentido, digamos, colocar un énfasis en ver cómo cambia eso es una cuestión muy importante desde el punto de vista yo digo aquí al lado el dato de salud. El presupuesto creció un 84% en esos 10 años, el presupuesto de salud, un poco menos que se dobló. Pero bueno, las listas de espera aumentan. Entonces, resulta que digo que tenemos una situación en la cual yo me da la impresión, digamos, de que los criterios con que se ha estado trabajando esto, hay algo cultural en la manera de pensar en la cual los temas propiamente de educación o de salud de la gente no han sido la prioridad de la gestión política del Estado, ¿ya? Bueno, eso era mi comentario. Silvia. Gracias, Carlos y Oscar. Ya voy a partir por Carlos. A ver, sí, yo sé que en mi presentación puede ser como negativa, pero la verdad hay que contextualizar. Nunca Chile había tenido una mejor educación que hoy día. Nunca habíamos sido tan ricos como hoy día, ¿ya? Nunca habíamos tenido este nivel de cobertura en educación escolar y superior que hoy día. Somos el país puntero de la región de Latinoamérica en los aprendizajes, cosa que no lo éramos hace 30 años atrás, ¿ya? No lo éramos y hoy día sí lo somos. Entonces hoy día Chile tiene el problema, les diría yo, de cobertura prácticamente o casi resuelto. Tenemos algunos problemas que los voy a abordar después, pero en general tenemos cobertura 100% en educación básica, tenemos una cobertura de 85% en media, 90% en media, 85% en cuarto medio. Ahí hay un pequeño desafío, pero Uruguay tiene el 60%, Argentina también. O sea, ellos están enfrentando un tremendo desafío que los jóvenes se están yendo al colegio porque consideran que no es necesario terminar el colegio. Están teniendo una deserción brutal. Nosotros todavía no nos pasa eso. Tenemos que poner ojo ahí. Pero hemos avanzado muchísimo. Tenemos una baja cobertura todavía en educación parvularia, pero más que la triplicamos en los últimos 30 años. ¿Ya? ¿Y para qué decir en educación superior? Ahí sí que somos los campeones a nivel mundial en el aumento exponencial de la educación superior. Entonces, claro, yo creo que hay que poner esto en el contexto. Chile hoy día está en su mejor minuto en términos de educación, ¿ya? Y tenemos la población más educada que habíamos tenido nunca, ¿ya? Dicho eso, tenemos desafíos que todavía sigue siendo una educación de baja calidad, que no logra tener los estándares que nos gustaría, ¿verdad? Porque nos estamos comparando siempre con los países de la OCDE y no con los de la región. Y además tenemos un problema de inequidad que tenemos que abordar. Y lo que nos da un poco de rabia es que teniendo los recursos económicos y habiendo hecho tantos esfuerzos, los hacemos muchas veces en aquellas áreas donde no tenemos tanto impacto y donde sabemos donde podríamos tener mucho más impacto y no lo estamos haciendo. Entonces, por ahí un poco como la frustración, ¿verdad? Escuelas copadas, ¿verdad? Que es lo que ha llevado el SAE. El SAE ha dicho que tenemos o sea, lo que ha salido en la prensa es que tenemos 3.000 niños sin establecimientos escolares. Un montón, ahí no significa que hay 3.000 niños que no tienen ninguna posibilidad de ir a una escuela. Aquí hay niños que el ministerio le ha dicho, señor, usted tiene una escuela a 4 cuadras de su casa. Usted tiene un cupo en esa escuela. Vaya a esa escuela. Y la familia dice, por ningún motivo, yo prefiero no mandar a mi hijo antes de mandar a esa escuela. ¿Ya? Entonces tenemos un grupo de niños, ¿verdad? Que efectivamente teniendo un cupo en una escuela, no está dispuesto a mandarlo a esa escuela. Y eso es un problema, ¿ya? Y tenemos también un problema con efectivamente niños que no tienen cupos, que no tienen cupo. Y están súper localizados. Está en Alto Hospicio el problema, está en Lampa, está en Pozo Almonte, está en Copiapó, está muy focalizado. Y, y lo frustrante es que antes, cuando los padres postulaban a los colegios de forma individual, no teníamos datos, era imposible
saber dónde iba a faltar oferta, no podíamos saberlo. Hoy día con el sistema de admisión centralizado, te entrega exactamente los cupos que tú tienes a nivel nacional, georreferenciado por barrio y dónde están los estudiantes. Y por lo tanto te permite saber con anticipación dónde vas a tener problemas. Yo analicé la data para el año pasado y ya en Pozo Almonte y en Alto Hospicio la demanda superaba la oferta. Ahí tú perfectamente como Estado puedes ir y decir cuál es el colegio más favorito de los padres. Ok, a este colegio entonces yo le ofrezco como Estado, ¿verdad? Financiarle la ampliación de infraestructura para satisfacer a la familia. Y estás apostando por un colegio que las familias valoran de alta calidad. O puedes abrir una licitación, ¿verdad? Para que se ponga un nuevo colegio. O por último, el municipio no lo va a hacer porque le van a quitar los colegios, pero el SLEP, ¿verdad? Sí podría, como hoy día Alto Hospicio depende de un SLEP de Iquique, podría decir yo abro un colegio acá, existe solamente un colegio municipal en Alto Hospicio, los otros son particulares sancionados, abro un nuevo colegio y no lo ha hecho porque el Estado es tremendamente lento para reaccionar. Lamentablemente, tremendamente lento. Entonces ahí tenemos un problema de gestión del Estado, ¿verdad? Pero que es bastante acotado y que tenemos hoy día la tecnología para poder adelantar nuestros problemas, pero lamentablemente el Estado es muy lento y tenemos ahí un desafío. El desafío con... Entonces, ¿qué hacer? Hoy día, mira, cuando vino el terremoto, en el año 2010, había un acuerdo nacional de que los niños tenían que entrar lo antes posible a los colegios y se había que poner un container y hacer clase en un container, si iba a hacer clase en un container, ¿ya? A eso pasamos a 2 años tener los colegios cerrados por pandemia. Estaban los cines abiertos, estaban los McDonald's abiertos, pero los colegios cerrados. Entonces el mensaje del Estado bastante equívoco, durante 2 años las escuelas hoy día cerradas. Yo creo que hoy día esos niños tienes que poder asegurarles un cupo, aunque tengas que aumentar el número de niños en la sala de clase, aunque tengas que poner un container. Esos niños tienes que poder asegurarles ese derecho fundamental. Eh, y se puede hacer porque todavía es marginal en esta zona, es bastante marginal y puedes trabajar, digamos, rápidamente para el próximo año, pero yo no veo que estén trabajando rápidamente para el próximo año, y eso es lo que me preocupa, ¿verdad? En docencia, ahí sí, tenemos un problema importante, porque tenemos déficit de docentes de calidad, ¿ya? En general en el sistema, y tenemos déficit de docentes, no de calidad, de docentes en áreas como inglés, ciencia, matemática. Y no se ve tan fácil la solución porque resulta que las personas que se están dedicando a las matemáticas y a la ciencia, el costo alternativo es muy alto, porque ellos, hoy día el mercado, por trabajar fuera de los colegios, les paga muchísimo mejor que trabajar en un colegio. Entonces, es muy complejo cómo atraer a personas, ¿verdad? Que ya son muy poquitos los que se dedican a matemáticas y ciencias, que son materias más complejas y más difíciles, ¿verdad? Poder competir con los salarios que pueden recibir en el mercado. Está súper, súper complejo. No sé cómo se puede hacer. Tal vez ahí hay que atraer a personas mayores jubiladas, ¿verdad? Que no son profesores como se hace en otras partes del mundo, a la docencia para que puedan enseñar estas materias y que han trabajado, por ejemplo, en la industria, bioquímicos, químicos, etcétera, como lo que están haciendo en algunos países, ¿ya? No, pero no sé, no tengo la solución. Y respecto del déficit de profesores a futuro, tenemos claramente un tremendo desafío en esa materia. ¿Cómo logramos que alumnos más talentosos puedan ingresar a la educación y no se vayan? Porque incluso el drama que te cuentan en los colegios, bueno, aparte del altísimo nivel de licencias que tienen los profesores, están llegando profesores de muy bajo capital humano, por así decirlo. Y además, esos profesores de bajo capital humano se van, tampoco se quieren quedar. O sea, es tan poco atractivo trabajar en un colegio, en parte por la falta de disciplina, la falta de respeto a los estudiantes, la agresividad del sector. Está tan difícil hacer clase y que te respeten en el aula, que muchas veces los profesores dicen, ¿sabes qué? Me voy, prefiero hacer otras cosas, ¿verdad? En el mercado laboral. Entonces está complejo. No sé cómo se resuelve, no tengo la menor idea cómo se resuelve esto, y es un problema que no solamente está pasando en Chile, está pasando en varias partes del mundo, que tiene que ver especialmente con, con el tema de la disciplina al interior de los colegios, que es lo que más ahuyenta a los profesores. Otro tema es cómo traemos a gente con capacidades a estudiar pedagogía, pero cómo retenerlos en el aula
eso va a nivel internacional y tiene mucho que ver con los problemas de violencia que estamos viendo en los colegios, faltas de respeto, autoridad, etc. Uf, el plan de reactivación, la verdad es que, mira, lo encuentro muy, pero muy, muy débil. Cuando nos dijeron que ellos estaban trabajando con tutores y que habían logrado reclutar, creo que era algo así como 15.000 tutores, cada tutor tenía un estudiante y por lo tanto estaban impactando como a cerca de 15.000, 20.000 estudiantes, de 3,5 millones, tú te das cuenta que no puede ser que el ministerio esté dedicado un año completo a un programa que impacta en 15.000 estudiantes. Eso no tiene, eso es absolutamente irrelevante, no sacas nada con eso. Entonces, ahora la gran cosa era escalarlo, ¿verdad? De 15.000 o 20.000 pasar a 40.000. Nuevamente, 40.000 de 3,5 millones. ¿Qué es eso? Ya, por último tú me dices, bueno, concentrémonos en los alumnos de primero o cuarto básico. Ya, ahí tenemos 1 millón de alumnos. Estamos impactando en 40.000. Nuevamente, ¿qué es eso? Sin ninguna medición, sin nada. Lo encuentro muy, 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 muy débil. Hubo una buena noticia que el CIMSE del año pasado, ¿verdad? Mostró una mejora importante en los rendimientos escolares. Creo que las autoridades fueron demasiado optimistas. Después de 2 años de no ir al colegio, los mediste en el peor momento histórico de Chile, ¿ya? Y luego, después de 1 año, que han ido 1 año al colegio, lo natural es que aumente el rendimiento. O sea, eso es natural, es como que te atropellen y te diga yo, corre una maratón. Y después al año siguiente, que ya estás 1 año caminando con muleta, estás mucho mejor, te digo, corre. Obviamente que tu tiempo mejora, pero por inercia mejora. Y eso fue lo que vimos, lo que vimos. Todavía no logramos alcanzar los niveles de rendimiento antes de la pandemia. Ojalá que este año los podamos alcanzar. Sería creo que una buena noticia, por lo menos alcanzar eso y de ahí poder continuar hacia adelante, ¿ya? Pero el plan de reactivación me parece que yo no lo evalúo de forma positiva. Y lo que decía Oscar, sí, pues toda la razón. Ese 104% del nivel terciario tiene que ver en parte con las nuevas condiciones del CAE, que tiene un tremendo subsidio, ¿verdad?, por parte del Estado, y con la gratuidad. Con la gratuidad, ahí no estamos gastando la plata hoy día, ¿verdad? Versus educación parvularia y educación escolar, que de ese 64 a un 36, y 76 probablemente la gran mayoría de educación escolar y casi nada en parvularia. No se han aumentado los cupos en parvularia. Entonces, totalmente, totalmente. Y creo que eso tiene que ver, al final, con un problema que tiene Chile, que tienen todos los estados, pero Chile es como más grosero y a uno le da mucha rabia, que es la captura del Estado por los grupos de poder, ¿verdad? Es decir, el colegio de profesores es un grupo de poder que tiene mucho más poder que el peso que tiene en la sociedad. Es decir, hoy día en Chile existen 250.000 profesores y solo 5.000 están colegiados. Pero esos 5.000 tienen un peso más que los otros 205.000, ¿verdad? Y hay una captura. Tenemos una captura económica por los grupos de poder. Y ahí están los transportistas, por ejemplo, los navieros. Ahí, o sea, estamos sumamente capturados. Y la política se trata de eso, de lidiar, porque uno no es ingenuo, ¿verdad? Hay grupos de interés y lo que hay que buscar es un equilibrio mejor que el anterior, no perfecto. Pero cuesta mucho, sobre todo cuesta mucho cuando uno ve las encuestas de opinión y tú ves, por ejemplo, que la gente está en contra del TAC. Y tú dices, pero si eliminar el TAC es lo más regresivo que existe, bueno, a la gente le gusta que no haya TAC, ¿ya? Y con eso subsidias a la gente más rica. Después tú le preguntas, oye, ¿no vamos a subsidiar más el diésel? Y la gente dice, no, pero ¿cómo van a subir el precio del diésel? Y no tienen idea que al final le estamos pagando con nuestra plata a los transportistas, que es un gremio rico, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, po. Entonces le vamos a poner impuestos a las propiedades y a las construcciones. No, 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 yo no quiero, si usted señor no paga. Ah, no, pero igual quizá en el futuro, o sea, eh, la opinión pública más encima nos juega en contra en esto, ¿ya? Y tenemos una tremenda captura del Estado, lamentablemente, y, y no logramos mejorar eso, me parece a mí. No logramos mejorar eso de forma significativa. Creo que sí el pilar solidario, por ejemplo, fue una política importante, por ejemplo, ¿verdad? En pensiones. Pero, por ejemplo, el postnatal.
postnatal es una política carísima y tremendamente regresiva. Tremendamente regresiva. Las mujeres en Chile más pobres, que no trabajan, el Estado les da 15.000 pesos mensuales durante el postnatal. A mí me pagaba 1,5 millones el Estado. Entonces, el 80% de la plata del postnatal se va a financiar al 10% de las mujeres más ricas de Chile. ¿Ya? Entonces es imposible que con esas políticas, después de transferencias y de impuestos, mejoremos la desigualdad. Yo tengo una última pregunta, quisiera extender la conversación por unos poquitos minutos, porque tu presentación giró en torno al eje socioeconómico, pero me surgió la pregunta de si también hay un eje de centralización. Chile es un país muy centralizado y si tú ves en los datos diferencias demasiado extremas entre lo que pasa en Santiago y en otras regiones y en cuáles regiones, y también si hay demasiadas diferencias entre la experiencia que tienen los niños hombres respecto a las niñas mujeres, si hay condicionantes que marquen su experiencia dentro del sistema educativo en Chile. Quería dejarte esos dos temas como para cerrar tus comentarios. Mira, qué buena pregunta. ¿Hay diferencias regionales? Yo en este minuto no las tengo tan claras. Sé que Santiago le va pero muy por sobre mejor que el resto de que el resto de las regiones, ¿verdad? Pero sería interesante comparar ahí el norte con el sur, por ejemplo, rural-urbano. No lo tengo en este minuto, es interesante hacerlo. Sí sé que Santiago obtiene muchos mejores resultados, ¿verdad? Sus establecimientos que el resto del país, corrigiendo por por la población que tiene, digamos, ¿verdad? Corrigiendo por eso, ofrece mejor calidad que los otros establecimientos, medidos por pruebas estandarizadas, digamos, medidos por esos instrumentos. Y respecto de hombres y mujeres, mira qué interesante la pregunta, porque las mujeres, si tú miras las notas en el colegio, las mujeres tienen más asistencia que los hombres, terminan en mayor proporción, cuarto medio que los hombres, tienen mejores notas que los hombres. En las pruebas de lenguaje les va mejor que a los hombres en el CIMSE. Curiosamente, en la prueba de admisión a la educación superior les va igual que a los hombres. En las pruebas de matemática, en cuarto básico les va similar, hombres y mujeres, pero ya en segundo medio a los hombres les va mejor en matemática y en la prueba de admisión a la educación superior les va peor en el decil de mejor desempeño. A ver, si tú miras a los 10% peor, hay más hombres que mujeres. Y si ves el 10% mejor desempeño, hay más hombres que mujeres. Las mujeres están como más en el medio, están más apretadas en el medio, ¿ya? Con todo, las mujeres ingresan más que los hombres a la educación superior, terminan las carreras en menor tiempo y se gradúan más de la educación superior. Pero estudian carreras, ¿verdad? Que tienen una peor remuneración después en el futuro. Están mucho más en el área de servicio y educación que, por ejemplo, las carreras STEM, que son mucho más remuneradas por el mercado. Entonces, y lo que se observó después de la pandemia, que fue bien impresionante, es que aumentaron las brechas de género tremendamente. O sea, las mujeres fueron las que más disminuyeron su desempeño, muchísimo más que los hombres. Y eso es bien interesante. Todavía no tenemos una explicación de por qué sucedió eso. Creo que es un fenómeno que hay que estudiar, pero sin duda las principales damnificadas después de la pandemia en términos de rendimiento escolar fueron las mujeres. Y eso es algo que no tenemos tanta evidencia de entender por qué pasó eso. Muchas gracias, Silvia, por todas tus respuestas. Muy ilustrativa tu presentación hoy día y bueno, el llamado también es a que hay que hacer más investigación al parecer en algunos aspectos, ¿no? Así que bueno, espero que la presentación haya sido interesante para todos nuestros asistentes y te agradezco muchísimo, Silvia, que hayas participado junto a nosotros hoy día. Quedamos profundamente agradecidos como corporación y bueno, les pido a todos que le den un aplauso a Silvia hoy día. Muchísimas gracias. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.